Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo revisando las obras de los ganadores del Premio Nobel de Literatura. Hoy les traigo una obra en la cual están reunidas dos y me parece que ambas muestran el objetivo del escritor. Y es, como lo menciona en una de ellas en boca de uno de los personajes que también es escritor, presentarnos una tragedia. Me gusta que en estas obras que nos presenta nos muestra la tragedia y por consiguiente analiza muy bien a los héroes. Realiza también una reflexión profunda a través de la interrelación que hay entre las artes plásticas y la literatura, algo que ya hemos mencionado en algunas de las obras que hemos comentado, como Daphnis y Chloe de Longo y La charca del diablo de George Sand, entre otros. Se trata de San Jorge y el dragón y Endymion de Werner von Heidenstam. En San Jorge y el dragón nos va a presentar la historia de la lucha entre el bien y el mal, pero me gusta mucho que difumina tanto el bien como el mal, mostrando todos los matices. Y todo lo va a hacer envuelto dentro de lo que es la tentación del amor. Se batió como un héroe, así que no hables mal de él. ¿Y es tan honorable y fiel como valiente? Eso puedes creerlo a cierraojos. Nosotros somos un pueblo de caballeros. Pero cuando el amor ciega, entonces los hermanos roban a sus hermanos, las hermanas a sus hermanas, los amigos a sus amigos, y vuestros héroes, como los ladrones, penetran en las casas, violentando puertas y ventanas. Creo que aquí se enmarca todo lo que es esa lucha entre el bien y el mal que nos quiere presentar. Aprovechan la imagen de los cuadros famosos donde está San Jorge luchando con un dragón para salvar una princesa. Pero en el desarrollo que él nos presenta, nos muestra que ni el dragón siempre fue tan malvado y grande, ni la princesa es inmaculada y libre de culpa. Por tanto, el héroe también se devana entre el bien y el mal. Me gusta especialmente cómo nos plantea la figura del dragón, que es esa tentación del amor, que no se presenta siempre magnífico, sino como un ladrón que se va camuflando y cuando ya ha adquirido el poder, ahí sí se presenta en su grandeza. Nos dice así: primeramente viene el lagarto ladronzuelo, pequeño y tímido, y el hombre se ríe de sus ágiles contorsiones. Pero pronto el animalucho crece y crece y le nacen alas y garras, y su veneno ensucia la más reluciente armadura. Se convierte en el dragón que surge del barro de la tierra para desgarrar y destruir y acostarse, al fin ahí, rodeado de los roídos esqueletos de los seres, que un día fueron hijos de la luz. Y con esa imagen nos representa los diferentes rasgos psicológicos y analiza cada uno de los agentes que participan, tanto del dragón como de San Jorge con su armadura, que también se ensucia, y de la misma princesa. Y lo hace de una forma que incluso se muestra a las claras que busca hacer una tragedia, hace partícipe al coro. Adicionalmente, quisiera destacar algunos pasajes que generan unas imágenes bastante evocadoras. Por ejemplo, de cómo el buscón, aquel estafador que se aprovecha de los hombres, precisamente por saber envolver y estafar, también se hace un gran engañador de mujeres, un amante. Muchas veces durante mis numerosas andanzas pletóricas de vicisitudes, he observado que los rateros y los estafadores son consumados artistas en aventuras amorosas. Aquel que no puede engañar con la misma serenidad con que apura un vaso de agua, hará un miserable papel en tales embrollos. Me gusta este pasaje porque muestra ese carácter que tienen los estafadores y que muchas veces son rasgos que se exploran a través de la literatura, como por ejemplo en El Buscón de Quevedo. O también la imagen, cuando nos habla el anciano sobre los consejos para los jóvenes, que no se dejen deslumbrar por las mujeres,
Me recuerda, creo que el filósofo Nietzsche nos decía que el hombre quiere conquistar el mundo hasta que conoce a la mujer. O también otro pasaje que me recuerda a la Virgen de los Sicarios, donde se nos presenta al hombre como el arma que utiliza Dios. ¿Es una buena acción el matar a un hombre? Así puede llamarse algunas veces, si la mano del matador es instrumento de la justicia de Dios. ¿Cómo no destacar esas relaciones que se nos presentan? O me gusta muchísimo la imagen que nos muestra de el hombre que visita la fuente y que tanto él como la fuente han cambiado y por tanto busca esa primera experiencia con ardor. Un hombre así es como un mendigo vagabundo. Una vez encontró una fuente cuya agua era más clara y más fresca que ninguna otra, y se acostó junto a ella por un corto tiempo. Más tarde anduvo de un lado para otro, tratando de volver a encontrar aquel lugar. Aquí está, decía siempre que se inclinaba sobre una nueva fuente. Pero observaba que cada vez era el agua más tibia y más turbia, hasta que al final comprendió que jamás descubriría el camino de la primera. Con esta imagen poética tan profunda, nos muestra incluso los sentimientos que se pueden generar en los adictos, porque siempre van a estar buscando esa fuente. Esta primera es una obra corta, pero bastante profunda. Luego tenemos a Endymión, donde nos presenta una tragedia diferente, porque aquí va a centrarse principalmente en la lucha entre Oriente y Occidente. Se dice que los europeos y los turcos reformistas quieren obligarnos a que aceptemos una cosa oscura, inconcebible, que se llama progreso. Nunca les oí dar una concreta definición del contenido de tal palabra. Ellos tienen sus señores como nosotros, sus pobres como nosotros, sus ignorantes como nosotros, sus perjuros y sus farsantes. Pero tienen, además, muchas más enfermedades que nosotros. Todo lo que ellos escriben siempre habla de sufrimientos y pasiones. ¿Por qué quieren imponernos sus preocupaciones? Me gusta este pasaje porque engloba la lucha que nos quiere presentar entre Oriente y Occidente, pero adicional hace una crítica al progreso y de alguna manera a la visión occidental de la vida. Y así en esa contraposición entre Oriente y Occidente, me gusta la forma como evoca en Damasco ese paisaje donde se reúnen lo mejor de la cultura, de Oriente, Occidente y la Antigua. Nos dice así. Pero ocurre con este grandioso templo lo mismo que con otras ruinas conmemorativas del Oriente Antiguo, que resultan un conjunto de ilustraciones a diferentes hechos de la historia reunidas en un solo libro. Y me parece que con esa gran metáfora del templo muestra lo que es la cultura, donde se ven reunidas tanto la historia antigua como las influencias orientales y occidentales, donde está esa mezcla de el Islam, los judíos y el cristianismo, que más que una lucha yo lo veo como ese enriquecimiento que se da por ese intercambio cultural. Sin embargo, así como la obra de Endymión, que está agonizando pero se ve impasible, él nos quiere mostrar esa lucha callada y soterrada que se da entre Oriente y Occidente. Y por supuesto, esta gran lucha va a tener como partícipe a un gran héroe. Pero me gusta que este héroe se transforma. Primero es la esperanza de su pueblo, pero luego nos va a mostrar la decepción. Nos dice así. Emin ya no tenía grandeza de alma, no había crecido para la inaudita responsabilidad que su fama le imponía. No había conseguido sacar a luz lo mejor que alboreaba en la sangre de sus mayores y que había heredado. Había traído la deshonra, el oprobio y el ridículo sobre su raza. Y me gusta que con esta forma que nos presenta de este héroe, que es un antihéroe, que tiene la fama de hacer grandes cosas, pero luego va a resultar en nada, me parece como ese elogio al fracaso, mostrándonos que en la vida no necesariamente todos los héroes luchan y ganan. También hay innumerables héroes derrotados. O también estos héroes a veces son cubiertos por fama y por oropel. En realidad no eran héroes, pero la presión de la sociedad y la fama
los empujó. Me gusta también esa característica que nos muestra en Emil, este gran héroe. Finalmente quiero destacar algunos pasajes que también me evocaron gran profundidad. Por ejemplo, al hablarnos de Oriente, no dejo de maravillarme y recordar a las voces de Marrakech de Elias Canetti, mostrándonos que los orientales en su comercio y en la estructura de sus ciudades tienen una particular forma de expresarse, de expresar su pensamiento. Pero lo que me gustó todavía más es la crítica hacia la absorción, hacia la imposición que hace Occidente a todo el mundo. Y aquí lo muestra de una manera principalmente económica, pero asimismo muy profunda. Mirad aquí una típica pañoleta árabe, venida de Lyon. Aquí tenemos una casaca de seda primorosamente bordada, fabricada en el cantón de Gaulle, en Suiza, y un velo para ocultar a una hermosa de Larén que fue confeccionado en el cantón de Glaris. Aquí está un legítimo puñal damasquinado. Ved la marca, es de Sheffield, en Inglaterra. Oh, ahora sí que viene lo mejor. Aquí un jarro de típica cerveza inglesa fermentada en Damasco. Me gusta mucho porque con la profundidad de lo económico, a pesar de la cultura, lo económico, como lo decía Karl Marx, al ser la base, es la que está minando incluso los productos característicos de cada región. Y yo lo llevaría aún más a las últimas consecuencias que nos trae la modernidad. Y es que a pesar de todos estos orígenes europeos, árabes, todo ahora es fabricado en China. Otra de las imágenes que quiero destacar es con respecto a los santos. Hace una crítica bastante profunda que me recordó a Catalina de Siena de Sigrid Undset. Aquí nos dice: ella quería ser una de las mártires que sonreían y glorificaban a Dios mientras la hoguera ardía debajo de sus pies. Y es que a lo largo de la historia nos va a presentar también el pensamiento occidental, que él lo presenta lleno de sufrimiento y pesimismo, y también destaca a los mártires, a los santos y las santas, que viven en función de ese sufrimiento. Y por último, una imagen cinematográfica que me gustó descubrir en esta obra. Parecíale a Blumenbach que veía su cabeza y sus redondos hombros de color broncíneo surgir de la amarillenta alfombra de paja que cubría el suelo. Parecíale que se acercaba a él, echándole los brazos al cuello, suplicándole y besándole como solamente una oriental sabe besar. Y en esta imagen veo claramente el clip que nos presentaba Michael Jackson en Remember the Time. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean estas maravillosas obras, que reflexionen sobre la lucha entre Oriente y Occidente, o la lucha íntima que se da contra las tentaciones, tal como nos lo presenta el autor en estas tragedias noveladas. Espero que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.